Saludos a todos, mi nombre es Marcos Mascaral, yo soy médico del Hospital Vélez Sarsfield y esta vez vamos a hablar sobre una técnica básica de radiológica del tórax que es la teleradiografía de tórax. Para eso vamos a repasar algunas cuestiones técnicas, una sistemática para la descripción de las estructuras y algunas lesiones básicas. Vamos a empezar con la técnica. Esta es una clásica placa de frente, como le decimos habitualmente. En realidad es una teleradiografía posterior anterior, pues ya que el rayo viene de un colimador ubicado aproximadamente a 1,80 a 2 metros de distancia, con el paciente de frente al chasis. El rayo entra por más o menos la cuarta, quinta vértebra dorsal e impacta con el chasis. De modo que las estructuras se ven en dos dimensiones en un único plano, todas superpuestas. La técnica, para que sea adecuada, tiene que estar centrada, y el hecho de estar centrada implica que no haya rotaciones en el eje vertical del plano axial o el eje lateral en el plano sagital, como vamos a ver a continuación. Para el encuadre y que esté centrada, medimos la distancia entre las apófisis espinosas y la cabeza de las clavículas, que debe ser equidistante. Si está más cerca de uno de los dos lados, quiere decir que ese hombro del paciente está más cerca del chasis, y si está más cerca del chasis va a exagerar las estructuras que estén de ese lado. Como el corazón está en una dirección posterior anterior, superior inferior y de derecha a izquierda, vamos a ver en este caso el corazón más desde la punta. Esto es como para ver la posición adecuada en los tres planos y los tres ejes. Es la posición correcta de la columna, de las clavículas y de los pulmones con respecto al plano del chasis. ¿Y qué ocurriría si el hombro izquierdo estuviese más cerca? Entonces se vería el corazón como si lo estuviéramos mirando desde la punta. En cambio, hay otras rotaciones que son en el plano sagital, en el eje lateral, que dejan ver más o menos del vértice del pulmón. Bueno, esto es un aporte del doctor Pascual Valdés. Para explicar esto podemos ver en la imagen superior, en la placa centrada, en la imagen del medio, una placa rotada hacia la derecha, y en la inferior una placa rotada hacia la izquierda. Acá hay equidistancia entre la columna y las clavículas respecto al chasis, y acá el paciente tiene el hombro izquierdo más cerca del chasis, por lo que la distancia entre las apófisis espinosas y la cabeza de la clavícula es más cercana, y las estructuras se ven un poquito descentradas respecto de la columna y del corazón. Bueno, en el otro plano tenemos que contar costillas para ver si está bien centrada o no. Y por arriba de la clavícula, incluyéndola, debemos ver por lo menos 4 costillas del arco posterior. Así es como se cuentan las costillas. La primera costilla se cuenta desde abajo hacia arriba y el resto desde arriba hacia abajo. Bien, ¿qué otras cosas debemos ver? Tenemos que ver que esté completa, que para eso tienen que verse los vértices, los senos costodiafragmáticos, las escápulas, las articulaciones escapulohumerales. No siempre es necesario, porque si la radiografía la vemos para analizar estructuras pulmonares, con que se vean las playas pulmonares completas será suficiente, pero si queremos ver alguna otra patología nos va a quedar excluida.
Y también tenemos que ver el grado de penetración de los rayos. Si ha habido un tiempo de exposición muy grande o la cantidad de energía aplicada es demasiada, se pueden minimizar algunas estructuras. Y si fue demasiado poco, quizás las estructuras simulen lesiones. Por eso, para saber si está bien penetrada una radiografía, se debe ver bien clara la columna a través de la tráquea, que, como ustedes se acuerdan, llega al cuarto cuerpo vertebral, así que tengo que contar 4 apófisis espinosas alrededor de la carina. Y por debajo de la carina, como está la sombra cardíaca que agrega densidad, solo se vislumbra la columna, no se debe ver con claridad, sino que se vislumbra. Con respecto a si está bien inspirada o pobremente inspirada, hay que contar costillas, 6 arcos anteriores y 9 posteriores. Recordar que el primer arco se cuenta de abajo hacia arriba y el sexto arco debe cortar al diafragma justo por el medio, la cúpula diafragmática por el medio. Muchas veces nos planteamos si con la teleradiografía de tórax de frente es suficiente y en ocasiones no sabemos si hay utilidad de pedir un perfil. El perfil puede detectar lesiones que en el frente no se ven, sobre todo las que están detrás de la sombra cardíaca. Así que recordar pedir el par radiológico, sobre todo cuando hay patologías que pueden ser minimizadas, como es este caso de una lesión paravertebral. Y en esta estructura podemos ver las clavículas muy por arriba de las playas pulmonares y las escápulas metidas adentro del campo pulmonar, dejando libre prácticamente todos los vértices. Esta es una imagen descentrada de vértice. En tanto que estas son dos oblicuas, en donde se ve la sombra cardíaca. En la imagen de la izquierda es una oblicua anterior izquierda, donde pareciera que estuviéramos viendo el corazón desde la punta, y en la oblicua derecha parece que estamos viendo un perfil del corazón. En este caso, para saber si está bien penetrada, recordemos que tenemos que contar, tenemos que ver nítidamente la columna hasta la carina. Y acá realmente solamente se ve en algunas vértebras llegando a la altura de las clavículas. Más allá de eso no se ve, ni siquiera se vislumbra la columna. Así que esta es una placa donde se exageran las partes blandas y se pueden simular lesiones donde no las hay. Bueno, después para comenzar la sistemática de descripción de las estructuras, podemos usar el orden que se quiera, pero siempre tenemos que recordar todas las estructuras que vamos a escribir, por lo que inicialmente hacer una seguidilla de estructuras, es decir, seguir un orden nos va a permitir no olvidar ninguna de las estructuras. Y generalmente uno empieza por partes óseas y blandas. Las óseas además nos sirven para ir viendo las técnicas, sobre todo cuando vemos las clavículas respecto a las apófisis espinosa. Eh, pero en cuanto a las partes blandas podemos detectar, por ejemplo, si se trata de un hombre o una mujer por la sombra de las glándulas mamarias. En este caso recordar que el pezón puede simular algunas lesiones intrapulmonares. También se puede ver en las partes blandas la sombra de algunos músculos, como podría ser el esternocleidomastoideo cuando es muy voluminoso, o los pectorales. Y en el caso de la imagen de la izquierda podemos ver aire, densidad de aire, a nivel del tejido celular subcutáneo. Esto es enfisema subcutáneo. Siguiendo con la exploración de las partes blandas, en el caso de la imagen de la izquierda, la densidad de las mamas es diferente del lado izquierdo que del lado derecho. Esto puede responder a una cirugía previa, hay que averiguar los antecedentes oncológicos del paciente si ha tenido, por ejemplo, una mastectomía. Y en el otro paciente, en la radiografía que está a la derecha, vemos cómo las prótesis pueden tapar lesiones que estén en los campos pulmonares inferiores.
En cuanto a las partes óseas, tenemos que buscar todas las lesiones que pueda haber en las diferentes estructuras. Por ejemplo, en esta radiografía podemos detectar que hay una ausencia de la clavícula derecha. Esto puede ser por una falla congénita o por una cirugía que haya retirado la clavícula. También puede ser que la clavícula esté presente, pero tenga una lesión osteolítica, por ejemplo en esta imagen donde se puede ver un sarcoma de Ewing sobre la clavícula derecha. En este caso lo que vemos en las partes óseas son fracturas costales de los arcos posteriores izquierdo de las costillas a partir de la cuarta. También podemos ver en ocasiones las muescas que producen las arterias intercostales cuando hay cortación de aorta y estas se hipertrofian y van horadando en la cara inferior de las costillas, sobre todo las primeras. Respecto a las partes óseas, si la columna vertebral tiene una desviación, como puede ser una escoliosis, trazando de la superficie o del borde superior de las vértebras, donde empieza y donde termina la angulación, podemos hacer dos perpendiculares y calcular el ángulo de Cobb. En este caso, cuando se cruzan las dos perpendiculares, se genera un ángulo de 23 grados, lo cual es bastante importante. Cuando vemos estructuras que pueden pertenecer a la pared torácica, recordemos algunas reglas para saber si estas estructuras pertenecen a la pared o son intrapulmonares. Las estructuras que son extrapulmonares, cuando se desprenden de la pared torácica, generan un ángulo obtuso, como vemos en las flechas del cuadro de la izquierda, que es una lesión que está en la pared pulmonar, empujando la pleura y generando este ángulo obtuso. Pero cuando las lesiones son intrapulmonares, es decir, del parénquima, como se ve en la imagen de la derecha, va a generar un ángulo con respecto a la pleura visceral que va a ser agudo. Así podemos diferenciar estructuras intrapulmonares de extrapulmonares. El estudio que sigue, si permanece la duda, es una tomografía que no va a dejar ninguna duda sobre la ubicación de la lesión. Seguimos con las estructuras diafragmáticas. Siempre recordar que el derecho es un poco más alto que el izquierdo y por debajo del izquierdo se puede ver aire en la cámara gástrica cuando el paciente está sentado o parado. Si el paciente está en el lecho y la radiografía se hace en el lecho, técnicamente es diferente porque el rayo incide de adelante hacia atrás y eso puede exagerar la sombra cardíaca con el chasis pegado a la columna, así que la estamos haciendo antero-posterior en lugar de posterior-anterior. Y recordar que en el perfil, cuando el perfil es derecho, el diafragma de arriba es el derecho. Aquí podemos ver un diafragma derecho elevado, que puede ser por una parálisis o por una estructura de abajo que está empujando o de arriba que está traccionando. En tanto en el izquierdo vemos estructuras viscerales del abdomen que están metidas arriba. En tanto en este derecho vemos aire por debajo del diafragma. Esto responde a neumoperitoneo. Las estructuras mediastinales generalmente describimos el índice cardiotorácico, que sale de dividir el tamaño del mediastino, es decir, de la sombra cardíaca, en su punto más ancho, es decir, trazando una línea entre las apófisis espinosas a la parte más saliente del lado derecho y del lado izquierdo, dividido todo el diámetro del tórax, es decir, de costilla derecha a costilla izquierda.
Ese tamaño debe ser más o menos de 0,5, es decir, que el corazón entra 2 veces en el tórax. Si entra menos de 2 veces, quiere decir que el corazón está agrandado. Eso puede responder a eh, un aumento de alguna de las cavidades, tanto derechas como izquierdas, o por el aumento del contenido del pericardio. Los diferentes arcos de la silueta van a responder a diferentes estructuras. Por ejemplo, la aurícula derecha es el arco inferior derecho. Por arriba de este va a estar la vena cava superior. Y del lado izquierdo está el botón aórtico, el ventrículo izquierdo por abajo, y en el medio el arco medio, que corresponde a la arteria pulmonar, la salida de la arteria pulmonar. Generalmente es un arco que está tendido hacia abajo, pero en los crecimientos de la arteria pulmonar, ya sea por ejemplo por hipertensión pulmonar, puede aparecer una arteria pulmonar aumentada de tamaño. El signo cérvico-torácico responde a estructuras que están dentro del mediastino y que pueden ser anteriores o posteriores. Las que sean anteriores se van a ver por arriba de la clavícula y las que sean posteriores no. Por eso la imagen de la izquierda va a ser una imagen anterior, por ejemplo un bocio endotorácico o un timoma. Lo mismo pasa con el signo tóraco-abdominal. Acá podemos ver una estructura que es posterior y que se ve por debajo del diafragma. A veces las lesiones eh, mediastinales se ven en el perfil o agrandando eh, la sombra mediastinal superior, por ejemplo en este caso, con un timoma que se ve bien en el perfil. Se puede ver algún nódulo, ahí vemos un nódulo en una descentrada que se ve mucho mejor. Ahí vemos la desviación de la tráquea por alguna lesión mediastinal. Y del lado de la imagen del lado derecho se puede ver un índice cardiotorácico muy aumentado, y esto puede ser por un derrame pericárdico masivo o por cor bovis. También puede haber un agrandamiento del mediastino por lesiones vasculares o lesiones nodulares del ilio. Las lesiones que podamos distinguir del ilio generalmente son originadas en un plano diferente del vascular, como ocurre en este caso en este teratoma. En cambio, cuando las masas provienen del ilio, probablemente sean vasculares o ganglionales, y no se pueden diferenciar del ilio. Cuando podemos observar que las estructuras tanto bronquiales como vasculares se aproximan entre sí, esto es por pérdida de la aireación y es un signo temprano de atelectasia. Cuando la aireación se pierde completamente, lo que se termina viendo es una imagen más radiopaca, es decir, más blanca, más densa, que aproxima las estructuras de las cuales tracciona, generalmente el mediastino. También se puede ver que en las atelectasias, por ejemplo, del lóbulo superior, como se ve en este caso, se traccione del lóbulo inferior y permita ver, por ejemplo, la sombra de la aorta, que es posterior. Y como está aireada en contacto con el lóbulo inferior, con el vértice del lóbulo inferior, se puede ver nítida. En este caso lo que tenemos es una atelectasia del lóbulo inferior y por eso se ve esa sombra triangular en la base derecha. Ahí podemos ver en el perfil el lóbulo inferior totalmente falto de aire. En este caso tenemos una opacidad en el campo inferior derecho. En una radiografía de cúbito lateral podemos ver el despegamiento de la línea pleural visceral
respecto a la parietal. Si esta es mayor de 1 centímetro, eso es un derrame significativo. Esta es una técnica que pasó prácticamente al desuso por la ecografía, que permite ver volúmenes muy pequeños de derrame pleural e incluso guiar las toracocentesis para obtener líquido. Así que esto fue lo que reemplazó a este tipo de técnicas, en donde al acceder a la zona de la interfaz entre el pulmón y el hígado podemos ver esa banda oscura de líquido que ocupa el espacio pleural. En las radiografías de pie, generalmente la presión negativa es mayor acercándose a la zona axilar y al vértice, y eso hace que la ubicación del líquido pleural tome una línea oblicua que se conoce como la línea de Damesseau. Entonces vemos en esta radiografía cómo se ocupa el campo inferior con una imagen densa, homogénea, pero que no tiene un nivel, sino que se extiende con un vértice en forma oblicua hacia la axila. En cambio, cuando entra aire en contacto con el líquido en la cavidad pleural, ese aire con respecto al agua busca un nivel y hace una línea recta. Acá lo que podemos ver es que probablemente el líquido haya sido punzado, haya entrado aire dentro del espacio pleural y hace una línea recta como un nivel hidroaéreo. También a nivel pleural se pueden ver lesiones como la ocupación de aire en el espacio pleural, eso se conoce como neumotórax, y el neumotórax puede ser clasificado como leve, moderado o severo, o directamente si es más de 100 mililitros de contenido de aire va a ser severo. Eso es otra clasificación que se puede dar. Cuando el aire empieza a entrar a tensión en la cavidad pleural, empieza a desplazar las estructuras del mediastino hacia el otro lado, y eso puede cizallar la cava y generar un shock obstructivo. Por eso esa radiografía no debe existir, porque el paciente puede morir por el shock obstructivo. Lo que tiene que ocurrir es que si lo sospechamos clínicamente, debemos actuar y drenar ese neumotórax. Se lo hace haciendo una punción a nivel del segundo arco intercostal del lado afectado, sobre la línea anterior, medio clavicular anterior. Después están las lesiones del parénquima. Las que aumentan la densidad pueden ser de patrón alveolar o retículo nodulillar. En este caso, las de patrón alveolar son lesiones algodonosas, confluentes, que se pueden apoyar sobre las cisuras o sobre el diafragma y que respetan la parte de la vía aérea y de los bronquios. Por eso se genera un contraste entre el aire que hay dentro de los bronquios, que se ve negro, y la ocupación alveolar, que ahora tiene líquido, así que tiene densidad líquida. Esto genera lo que se conoce como el signo del broncograma. El broncograma borra las estructuras vasculares, pero hace contraste con las estructuras aireadas de los bronquios. Las estructuras las lesiones alveolares que llenen completamente los alveolos de líquido generan una imagen más o menos homogénea. Por supuesto, sus bordes van a ser algodonosos, como se ve en esta imagen, y algo conocido como el signo de la silueta tiene que ver con una pista que nos dan las radiografías para saber si esta lesión es anterior o posterior. Como sabemos, la sombra cardíaca es anterior, el corazón está en contacto con el esternón, y en el mismo plano del corazón tenemos al lóbulo medio, pero en un plano posterior tenemos el vértice del lóbulo inferior. Así que en una estructura que ocupa el campo inferior derecho podría pertenecer
al lóbulo medio o al segmento apical del lóbulo inferior. Entonces, para diferenciar si es una estructura anterior, o sea, del lóbulo medio, o posterior, que es del vértice o el segmento apical del inferior, tenemos el signo de la silueta. Cuando no se ve ningún límite entre la sombra cardíaca y esa lesión, tenemos un signo de la silueta y estamos en el mismo plano. Es decir, que esta lesión es de el lóbulo medio. Como podemos ver en el perfil, se confirma que dicha ocupación es del lóbulo medio y es anterior. Otro tipo de lesiones que aumentan la densidad son los patrones reticulonodulares, que responden a lesiones lineales, entrecruzadas y pequeños nodulillos, por eso su nombre. Responden a diferentes tipos de lesiones del intersticio y en general, a diferencia del alveolar, suelen ser difusas. Acá tenemos diferentes ejemplos de lesiones reticulonodulares. Otro tipo de lesiones que pueden dar un aumento de la densidad son los nódulos. Los nódulos son estructuras redondeadas que tienen parénquima por alrededor de esa lesión normal y que pueden estar cavitadas o no. En este caso vemos un montón de lesiones nodulares que generalmente son nódulos hasta los 3 centímetros, por arriba de ese tamaño se les dice masa, y algunas de estas están con una radiolucidez interna porque se han cavitado. Las lesiones que disminuyen la densidad pueden disminuirlo en forma difusa, como es el enfisema. En este caso vemos enfisema. O pueden hacerlo por patrón destructivo en el interior de una lesión que tiene mayor densidad. Y esto es más focalizado. Acá vemos lesiones destructivas que dejan cavidades. Ahí tenemos otra cavidad con un nivel hidroaéreo porque hay un contenido líquido en su interior. El aumento de las densidades en forma focal puede generar densidades de calcio. Estas calcificaciones pueden ser variables, pueden ser difusas como en este caso pequeños nodulitos calcificados, pueden ser en el interior de un bronquio o de un nódulo, pueden ser calcificaciones irregulares dentro del nódulo, puede ser en el centro o puede estar totalmente calcificado. Pueden ser en palomitas de maíz, puede ser en un punteo irregular o periférico, pueden ser difusas. Algunas están en el interior del árbol bronquial, algunas pueden calcificar los nódulos del mediastino, como vemos en la tomografía, o hacer placas en la pleura. Se pueden calcificar los cartílagos costales. Generalmente las calcificaciones de los cartílagos costales en el hombre ocurren a partir de la periferia y en la mujer ocurren desde el centro, como ocurre en la imagen que vemos arriba. Y también se puede calcificar las partes blandas, como vemos en la imagen de abajo a la derecha. Bueno, ahí tenemos un resumen de todas las calcificaciones posibles. Vemos del parénquima, como puede ser un granuloma, que son lesiones benignas y en general son calcificaciones totales, centrales o laminares. Puede ser de un amartoma, que es en palomita de maíz, en algunos casos los amartomas son benignos, o malignos, como puede ser el carcinoma broncogénico, generalmente un punteo irregular o periférico, puede ser irregular en una metástasis de un osteosarcoma, y generalmente benigno en la tuberculosis, varicela, silicosis o la microlitiasis alveolar.
Pueden ser del árbol bronquial, de la tráquea o los bronquios, o en el interior de los bronquios, en lugar de los cartílagos calcificados, vemos un lito dentro del bronquio, como el broncuelito. De los ganglios, como secuela de una tuberculosis o de una silicosis. De la pleura, las placas pleurales de la asbestosis, muy característica. Y de la pared torácica por el envejecimiento condrocostal o de las partes blandas típico de la dermatomiositis. Bueno, acá algunos ejemplos de casos clínicos que lo verán en la presentación eh, que tendrán próximamente. Tómense unos minutos para ver estas imágenes. Este es un varón de 52 años con artritis reumatoidea que se presenta con disnea progresiva. Esta otra imagen es de una mujer de 45 años con síndrome de impregnación, es decir, fiebre, sudoración vespertina eh, y pérdida de peso, con tos crónica productiva, es decir, tos que dura más de 2 a 3 semanas. Esta radiografía es de una mujer fumadora con EPOC severo y enfisema. En este caso vemos un paciente de 70 años que tiene tos crónica, es decir, más de 3 semanas, con reflujo gastroesofágico. Del mismo paciente y del perfil del paciente. Otra mujer de 67 años con tos productiva matinal, había tenido tuberculosis en la adolescencia y fue tratada por 2 años. En este caso, un varón de 32 años con tos crónica productiva matinal que hace 2 años completó 18 meses de tratamiento para tuberculosis. En este caso, vemos un varón de 89 años que es residente de un geriátrico, está demenciado, fue tabaquista y tiene un cuadro de 48 horas de fiebre, disnea y tos aguda. Esta es una mujer de 23 años con tos crónica, la misma paciente con una descentrada de vértice.